Muy buenos días, doctora Margarita, compañeras y compañeros. Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy yo les voy a exponer el tema de una epiglotitis, presentado por su servidor Reinaldo Ibáñez Dávila. Empezando con una pequeña introducción, sabemos que esta enfermedad es producto de un agente, en el cual produce infecciones invasoras graves en la infancia, mientras que las cepas no encapsuladas y no tipificables dan lugar a infecciones menos graves, como las que se encuentran señaladas aquí, que puede ser una otitis media, una sinusitis, una conjuntivitis o bien una bronquitis, que puede ser algo más grave. La mayor parte de los niños que son portadores de Haemophilus influenza tipo B no desarrollan enfermedad, ni siquiera son capaces de producir anticuerpos específicos que van a ir en la sangre. Este agente es capaz de producir enfermedades invasivas, especialmente en niños pequeños. Haemophilus influenza tipo B tiene la capacidad de generar una respuesta inmunológica en los individuos a partir de sus antígenos capsulares, lo que ha posibilitado el desarrollo de vacunas. Vacunas que sean administradas a tiempo en la pequeña infancia que cursan obviamente pues estos pacientes. Vamos a ver que la epiglotitis aguda es una inflamación de cualquiera de las estructuras de la región supraglótica, o sea, arriba, que da lugar a una obstrucción en la vía aérea y puede causar la muerte. El agente etiológico, como ya sabemos, como alguno de ustedes lo ha escuchado, pues más frecuente es Haemophilus influenza de tipo B. La epiglotitis es una infección bacteriana, o puede ser viral, en un estado agudo, que se produce por una hinchazón o una inflamación propia de la epiglotis. Como sabemos, la epiglotis es una estructura de cartílago elástica que se encuentra en la base de la lengua y que evita que los alimentos ingresen al conducto del aire, que en este caso es la tráquea. La epiglotis puede llegar a generar problemas respiratorios y progresivamente rápido. Si no se trata a tiempo puede llegar a ser peligrosa, que la inflamación no permita la entrada y salida de aire al órgano blanco que son los pulmones. Siguiente, por favor. Vamos a ver que eh, hay diferencias anatómicas de las vías respiratorias altas, que son en el niño y en el adulto. Recuerden que el sistema respiratorio se divide en alto y bajo. Las altas son aquellas estructuras como la laringe, la faringe, la epiglotis, la porción superior de la tráquea, las cuerdas vocales, todas aquellas en donde primeramente va a entrar el aire. Vamos a ver que, como lo acabo de comentar, la epiglotis es una estructura húmeda y que es cartilaginosa, que marca el límite entre la orofaringe y la laringofaringe. Vamos a ver que en el niño, eh, la lengua, como lo vemos en la imagen que está a la derecha, la lengua es más larga en porción a la boca en el niño. Por ejemplo, la epiglotis en el niño es un poco más floja y con forma de U, y en el adulto es un poco más corta. Las cuerdas vocales en el niño tienen una inclinación un poco hacia arriba y en el adulto es horizontal. El cartílago cricoides
en el niño es la parte más estrecha en la vía aérea del niño, lo que nos puede llegar a, pues, obviamente esta enfermedad afectar un poco más. Y la tráquea es más estrecha y menos rígida en el niño. Como bien, eh, como bien sabemos, la epiglotis tiene una delgada porción inferior y se inserta a través del ligamento llamado tiro epiglótico, al ángulo entre las láminas tiroideas bajo su escotadura tiroidea. Desde cada lado de la epiglotis, la mucosa se continúa con un pliegue que pasa hacia los cartílagos aritenoides y este se conoce como pliegue ariepiglótico. Como tal sabemos, la función de la epiglotis es impedir la entrada de los alimentos a la tráquea, pero no obstaculiza su paso al esófago. Cuando el alimento llegará a pasar a la tráquea, se induce un fuerte reflejo de tos, obviamente, ¿para qué? Para que cuando nosotros tosamos se produzca una extracción del alimento para que no avance más por la tráquea. En la imagen inferior que tenemos igualmente a la derecha tenemos una diferencia de que en los niños tiene una menor capacidad en el niño los pulmones y en el adulto pues obviamente una capacidad más grande. La epiglotis en el adulto es un poco más estrecha y más grande, al igual que las cuerdas vocales son un poco más rígidas y la porción inferior que se ve es el pliegue ariepiglótico. Igualmente en el niño es un poco más delgada que en el adulto, que es un poco más gruesa. Vamos a la siguiente. En cuanto a su epidemiología, es muy importante saber con qué tipo de pacientes nosotros vamos a tratar y cada cuándo se va a presentar esta enfermedad. Los niños menores de 5 años son los que se ven afectados en los países en desarrollo e industrializados. La epiglotis solía ser una enfermedad infantil. En la actualidad, debido a la vacunación que se genera antes de los 5 años de edad, este microorganismo casi siempre ha sido erradicado en los niños. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, se estima que este patógeno produjo alrededor de 10.2 millones de muertes por menores de 5 años en el mundo, de los cuales 1856 se atribuyeron a infecciones respiratorias como neumonía y meningitis. Recordemos que también es una de las enfermedades que ocasiona este patógeno, la meningitis. Ya lo voy a mencionar más adelante. Puede ocurrir en edades extremas, que puede ser en neonatos y ancianos, debido a su sistema inmunológico, porque obviamente no se encuentra tan desarrollado. El 65% de los casos ocurre entre 1 a 5 años de edad. Como les digo, el grupo más afectado en los niños son de esa edad. Y con el uso de la vacuna, pues obviamente la edad predominante ha cambiado en niños y ha afectado más a niños que tengan la edad de 7 años. El sexo es predominante más en los hombres y también en las personas que sean nativas y norteamericanas tienen el riesgo un poco más elevado de padecer esta enfermedad. Obviamente sabemos las condiciones de hacinamiento en las que pueda vivir el individuo, personas inmunodeficientes y personas que padezcan alguna enfermedad. Pero en sí es una enfermedad que pues obviamente afecta más a la población infantil, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud. La siguiente. Para llegar también a padecer este tipo de enfermedad, tenemos los factores predispuestos
a que la persona se contagie. Cualquiera persona puede llegar a contraer la epiglotitis, sin embargo, los siguientes factores pueden aumentar el riesgo de padecerla. La edad, como ya lo mencioné, los niños menores de 2 meses ocurren un mayor riesgo de contraer epiglotitis. Si se fijan, ya no está cumpliendo tan siquiera el año, sino que al momento que nazca, pues tienen un poco la posibilidad más de infectarse. Además, los niños entre los 3 y los 7 años de edad que viven en países donde no hay vacunas. El sexo, los varones tienen la mayor probabilidad de contraer la epiglotitis. El entorno, del mismo modo, los entornos con una alta exposición o una alta concentración de personas como las escuelas o las guarderías pueden llegar a propagar esta enfermedad. Un sistema inmunitario debilitado. Personas que sean inmunocomprometidas, inmunodeficientes, un sistema inmunitario puede hacer aún más difícil el cuerpo para combatir gérmenes invasores. También, obviamente, pues los niños que tengan menor a 5 años de edad, que no hayan sido vacunados, niños en guarderías que también estén infectados, adultos menciona una edad mayor a la de 65 años. Condiciones patológicas como cuáles, como la anemia falciforme, padecer de una asplenia, infección del virus de inmunodeficiencia humana, algunas neoplasias malignas que requieran algún trasplante de células hematopoyéticas. La siguiente. ¿Cuáles son las causas que nos llegaran a padecer pues esta enfermedad? Cabe mencionar que puede ser de origen infecciosas o de origen no infecciosas. Como bien sabemos, las infecciosas pues nos puede llegar a padecer una laringotraqueitis, una traqueitis bacteriana o bien un absceso retrofaringio. Causas no infecciosas como puede ser aparte que pues que lleguemos a otro diagnóstico que puede ser un cuerpo extraño que el niño se haya introducido y que los padres obviamente no se lleguen a dar cuenta. Es muy común cuando los dejamos solos padecer de una anafilaxia, es decir, si el niño pues obviamente está ingiriendo algún tipo de alimento, algún tipo de sustancia que sabe que va a desencadenar un cuadro anafiláctico y que pues obviamente puede llegar a la muerte, como igualmente un daño por inhalación de alguna sustancia química que hayan dejado el alcance, un edema angioneurótico, un daño por líquidos calientes. Al tomar el niño pues obviamente lastima lo que es la mucosa de la epiglotitis y nos llega a producir un daño pues más severo, o bien agentes casúticos como los que tenemos en ciertas superficies que pues el niño como les comento pues la edad es predominante en niños, entonces lo que pasa aquí es que estos niños pudieran llegar a ingerir pues estos tipos de agentes como las infecciosas, aparte de las infecciosas las voy a mencionar ahorita en la siguiente diapositiva. La siguiente. ¿Cuál es su etiología? Muy bien. Son muchas especies, hay muchas especies de aemófilos y son flora normal del tracto respiratorio superior y rara vez causan enfermedad. La más común es Haemophilus influenza, que tiene 6 serotipos y que estos serotipos están encapsulados de la A a la F y son numerosas cepas y aparte son numerosas cepas que no son encapsuladas. Los microorganismos causales que influyen en esta epiglotitis tenemos Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Haemophilus influenza no tipificable, Haemophilus influenza tipo B y Streptococcus beta hemolíticos. Haemophilus influenza es un pequeño bacilo gram negativo, como lo vemos en la diapositiva, que va a ser inmóvil y que no forma ningún tipo de esporas. Crece aeróbicamente y anaeróbicamente. El crecimiento aeróbico requiere la presencia de hemina, que tiene un factor X, y nicotinamida, adenina dinucleótida, que tiene un factor B. Estos los ayudan para desarrollarse y poder entrar en la célula. Este bacilo tiene la cápsula que representa el mayor factor de virulencia de esta bacteria, y la mayor parte de las infecciones invasivas serias son causadas por el serotipo capsular de tipo B. Este bacilo fue descubierto por Pfeffer en 1892 durante una epidemia de influenza que se vivía en Europa, y erróneamente se le consideró la causa de esta enfermedad. Este agente etiológico de este bacilo crece a una temperatura de aproximadamente 35 grados a 37 grados. Su pH óptimo para crecer es de 7.6 y el medio de elección para cultivar esta bacteria pues es un agar de chocolate, en el que se libera los factores que ya mencioné, el factor X y el factor V, que necesita para su desarrollo. La siguiente. Como bien deben de saber que Haemophilus influenza no nada más va a ocasionar una epiglotitis, ocasiona pues múltiples enfermedades, pero entre ellas la que nos interesa es epiglotitis. Ocasiona una propiamente epiglotitis, ocasiona una meningitis cuando la bacteria atraviesa la barrera hematoencefálica, y pues puede llegar a ocasionar un síndrome meningio, en el cual pues obviamente las meninges se van a encontrar un poco inflamadas. Esta bacteria también nos puede ocasionar una otitis media aguda, una neumonía, cuando ya vemos que va a haber más afectación como tal en los pulmones, en los bronquios. Una artritis séptica también nos puede ocasionar por una persona inmunodeprimida, una celulitis periorbitaria, una traqueobronquitis, una otitis media y como tal una conjuntivitis. La imagen número 5 vemos que hay una afectación en el ojo derecho del niño. Vemos como tal un aspecto rojizo, inflamado, que nos orienta a una celulitis periorbitaria. Una sinusitis también. Todas estas infecciones, al igual que una endocarditis y una infección en las vías urinarias, pueden aparecer también en los adultos, aunque son pues menos comunes, sino que la que más nos importa es una epiglotitis, una meningitis y como tal una neumonía. La siguiente. El mecanismo de contagio. En este tiempo que estamos viviendo esta pandemia por el coronavirus, pues es similarmente pues a la forma de contagio en la que todos estamos expuestos. El medio ambiente húmedo y cálido de las diversas regiones en nuestro país es el lugar adecuado para este microorganismo.
La bacteria se va a transmitir de persona a otra persona por vías respiratorias o a través de gotitas de saliva cuando las personas estornudamos o secreciones respiratorias que van a ser aerosiladas. La enfermedad ha de ser transmisible entre de 24 a 48 horas después de un comienzo de tratamiento con antibióticos. Es decir, es importante que cuando una persona se encuentra enferma, pues portar un cubrebocas para el momento obviamente que va a llegar a estornudar la paciente, pues no contagie o no propague esta bacteria y pues esté en un lugar en donde otra persona en un futuro o en unas pocas horas puede llegar a estar infectado. La siguiente. Ahora sí, vamos a hablar un poco de su fisiopatología, que pues obviamente no es muy complicado. La fisiopatología de la epiglotis y los pliegues ariepiglóticos y otros tejidos es el resultado de la bacteremia que está sufriendo el paciente o la invasión directa de la cepa epitelial por el organismo patógeno. La nasofaringe posterior que se encuentra que se encuentra casi por la flecha azul es la principal fuente de patógenos que va a sufrir en la epiglotitis. Esta superficie va a llegar a tener microtraumatismos, como por ejemplo el daño causado que va a sufrir la mucosa o por el paso de los alimentos, que puede ser un factor predisponente. La inflamación de la epiglotis resultará un edema y una acumulación de obviamente pues células inflamatorias que están en un proceso de sobrevivir entre la capa epitelial escamosa y el cartílago epiglotal. Ahora bien, la superficie lingual tiene abundante red de vasos linfáticos, por lo que sabemos que pues llega a ser un proceso de diseminación por parte de esta bacteria. Y obviamente pues vasos sanguíneos que, como ya les digo, pues facilitarán su transporte y una posterior respuesta de inflamación. Además, en donde pues van a padecer cierto tipo de citocinas para ayudar a sobrevivir a la célula. Una vez que comienza la infección, la inflamación progresa rápidamente y afecta a toda la laringe supraglótica, incluidos los pliegues ariepiglóticos y la aritenoides. Las regiones que van a ser subglóticas generalmente no se van a ver afectadas. La inflamación se detiene por el epitelio fuertemente unido a nivel de las cuerdas vocales. En la imagen tenemos una representación de cuando la bacteria entra a la célula y por medio de sus moléculas se muestran sus moléculas de adhesión ICAM1, SECAM1 y PAF-R, que son moléculas que les van a ayudar pues obviamente a la adhesión de las células epiteliales y también a llegar a facilitar una translocación y sobre todo como les digo, van a estar van a atacar a los neutrófilos y a las células natural killer, en donde ellas van a liberar ciertas citocinas, en donde se produce el proceso de inflamación. Y así, pues obviamente con cada una de las células. Siguiente.
En cuanto a sus manifestaciones clínicas, muy bien, vamos a ver que de acuerdo a la edad en la que presenta el paciente, algunos síntomas se presentan en un mayor porcentaje que otros. Cada niño puede experimentar síntomas de diferente manera. Síntomas que pueden ser en un mayor porcentaje o en un menor porcentaje, tanto en los niños como en los adultos, de acuerdo a su anatomía de la epiglotis. Esta enfermedad va a ser de inicio súbito y un curso fulminante. El niño va a presentar una fiebre, va a presentar odinofagia, va a presentar una taquipnea, un dolor de garganta, una voz apagada, un estridor, una dificultad respiratoria, una faringitis, fiebre, dolor de garganta y dolor en la región anterior del cuello y una tos, además de presentar adenopatías cervicales que al momento de hacer una inspección y palpar se van a encontrar inflamadas. Una voz y un llanto apagado, una tos perruna con un tono de estridor, un estridor que es un poco más suave y menor agresivo a comparación de una manifestación clínica como la del Krupp. En el niño es muy común que se presente igual la presencia de babeo y pues obviamente el niño va a estar irritable. Irritable en un aspecto pues obviamente que no puede respirar, entonces pues empieza con una agitación, empieza con una desesperación, empieza con una inquietud de poder llegar a alcanzar la falta de aire. Como les digo, lo más importante aquí es que el niño llegue bien a urgencias con una respiración adecuada. En cuanto en su imagen que tenemos a la derecha, vemos la imagen de un niño. El niño puede llegar a tomar una posición llamada trípode, como lo vemos en la imagen, que está sentado en donde va a colocar sus manos o sus codos en las rodillas, con la cabeza hacia adelante, abriendo un poco la boca y sacando la lengua. Al tomar esta posición, el niño pues está mostrando que tiene un poco de afectación y una dificultad respiratoria. La posición típica llamada trípode, se prefiere esta posición porque el niño permite el asiento máximo del aire en los pulmones. Ahora bien, en los adultos las manifestaciones clínicas van a ser un poco menos agresivas, debido a que pues su anatomía son un poco más grandes, su vía respiratoria superior. En el adulto los síntomas son similares a los niños, como dolor de garganta, odinofagia, que se presenta más en un 90 a un 100%, fiebre con una temperatura de más de 37 grados, una voz apagada, también va a presentar un babeo, un estridor o un compromiso respiratorio y una ronquera. Si bien las manifestaciones clínicas en los adultos tardan un poco más en aparecer mayor a las 24 horas, dado que la vía aérea de los adultos, como les digo, es mayor. La obstrucción es menos frecuente y el cuadro clínico es menos fulminante a comparación del niño. La siguiente. En el niño se va a presentar también, son 4 síntomas esenciales que definen el diagnóstico de una epiglotitis, que son las 4 Ds. Dolor al comer, una cialorrea, una disnea, dificultad para respirar, una disfonía y una disfagia. La vía respiratoria del adulto es mayor y la obstrucción de la vía aérea, como lo vimos en la
diapositiva anterior, es menos común y menos repentina. Pero teniendo pues ya un poco más, orientándonos un poco más al diagnóstico, pues si llega a presentar estos síntomas esenciales, pues ya nos lleva más al diagnóstico de Haemophilus influenza de tipo B. Recuerden, dolor al comer, disnea, disfonía y disfagia. La siguiente, por favor. En cuanto a los métodos de diagnóstico, es muy importante porque pues ya como tal la enfermedad, siendo clínica, nos va a orientar más a una epiglotitis. Dada la gravedad de esta afección, podrían emitir el diagnóstico en la sala de emergencias, simplemente mediante la observación física y el historial clínico, ya que pues obviamente el niño vamos a interrogarlo con una buena historia clínica, sabremos a qué estuvo expuesto en las últimas horas y saber si ya ha sido tratado con algún antibiótico o con algún otro fármaco. La epiglotitis es una emergencia en la cual pues obviamente hay que actuar rápido. La principal preocupación cuando se sospecha de esta enfermedad es que se asegure de que el niño pueda respirar. Recuerden, primero cuando llegue este tipo de paciente es asegurar un poco la vía aérea y después ya pues obviamente seguimos con los siguientes pasos. Es probable que el niño pues obviamente sea hospitalizado para poder manejar su respiración y una vez estabilizada la respiración pues el médico visualizará y contemplará el campo en el que se encuentra la situación de las vías respiratorias y para confirmar una epiglotitis. Es muy importante no examinar la garganta. ¿Por qué? Porque cuando examinamos la garganta antes de entrar a urgencias, en la casa o en otro lugar, ya que esto puede llegar a desencadenar un poco más la inflamación, lo que puede llegar pues a un fallecimiento del paciente. La radiografía lateral de cuello en el 43% de los casos se considera que la sensibilidad de esta prueba se diagnostica y se oscila en un porcentaje de 85 y 90%. La epiglotitis se sospecha en pacientes con dolor de garganta que, bueno, sea intenso y sin una faringitis, y también en aquellos con dolor de garganta y que tengan un pues estridor inspiratorio. El diagnóstico definitivo en cualquier caso de la visualización directa es a través de la laringoscopía. Como tenemos una radiografía y un estudio de imagen, claro, en la que se encuentra a la izquierda inferiormente, tenemos que en la imagen A se encuentra una radiografía en donde señala una flecha, en donde vemos una pequeña como si fuera una masa inflamada, pero pues obviamente es la epiglotis que se encuentra edematosa, rojiza, que se encuentra en la imagen B y que toma un aspecto de rojo cereza. Y en la imagen C, que se encuentra inferior, tenemos una epiglotis pues un poco menos inflamada, se podría decir que una epiglotis normal. También, ¿qué podemos pedir en métodos de diagnóstico? Podemos pedir un frotis y un cultivo, como tal en pruebas de laboratorio, de la epiglotis, en donde llega a ser positivo en un 70% de los casos. Llegamos a pedir una citometría hemática, en donde se apreciará una bastante leucocitosis, que en una gráfica va a haber una desviación a la izquierda.
Las pruebas de sangre o las pruebas de orina también es útil en niños con tratamiento que ya hayan estado tomando como lo serían los antibióticos. La siguiente. En esta diapositiva, pues lo que les acabo de mencionar, cultivos de garganta y análisis de sangre para el cultivo. Se limpia la epiglotis con un hisopo de algodón y se verifica si la muestra de tejido tiene Haemophilus influenza tipo B. Por lo general se toman cultivos de sangre porque hay una bacteremia, recuerden, y una infección en el torrente sanguíneo llega a ser grave. Puede acompañar la epiglotitis. Idealmente se usa la laringoscopía directa, en donde este procedimiento debe de realizarse de preferencia en el quirófano y en condiciones que van a ser controladas con el recurso humano y material para la asistencia de una buena ventilación. La laringoscopía directa está indicada en los pacientes con enfermedad que ya sea muy grave o que amenaza la vida, que presentan una inestabilidad de la vía por obstrucción completa de la vía aérea. Igualmente del otro lado, en las imágenes que se encuentran a la derecha, se debe de hacer una intubación en alguna de las salas quirúrgicas, en donde también va a ser diagnosticado como un color de rojo cereza edematoso. La punción lumbar también es importante realizarla porque una vez que hayamos explorado al paciente cuando haya llegado a urgencias, pues como sabemos también causa una meningitis, entonces es importante inspeccionarlo para ver si presenta un síndrome meningio, un síntoma de rigidez en la nuca, y por lo tal está indicada la punción lumbar para confirmar si el paciente tiene una meningitis. La siguiente. Ahora, aquí lo importante es saberlo diagnosticar con otras enfermedades. Hay diferentes tipos de diagnóstico que nos pueden llegar a arrojar otros datos de otra enfermedad y como tal llegar a confundir un poco o no saber si estamos en el diagnóstico correcto. Como tal tenemos un CRUP, una laringotraqueobronquitis en el niño. Aquí lo que pasa es que va a haber inflamación de las cuerdas vocales y de las estructuras que se encuentran alrededor. En la imagen del niño tenemos una laringe normal, donde tenemos cuerdas vocales, e inferior tenemos una laringe inflamada. Un cuerpo extraño, en la siguiente imagen, en medio, se encuentra, obviamente es visible un cuerpo extraño aspirado, como pudiera llegar a ser una moneda, en donde se ve en la imagen superior un metal. Una difteria, tenemos una pequeña masa en lo que es la faringe, en la parte posterior de la boca. Un edema angioneurótico que pues obviamente lo llegaríamos a confundir con una celulitis periorbitaria. Una traqueitis bacteriana pseudomembranosa, un absceso retrofaringio, en donde vemos en la radiografía se encuentra una imagen con una masa con un diámetro, con un diámetro mayor en la parte del cuello anterior. Una difteria en pacientes, como ya les digo, en pacientes que no se encuentran inmunizados. Cuando el paciente presenta un edema angioneurótico, como volvemos a la imagen, en la imagen izquierda inferior, el paciente no va a presentar fiebre, solamente lo que es. Entonces eso nos puede llegar a descartar pues una epiglotitis.
y como tal pues una anafilaxia, en donde al momento de consumir algún tipo de alimento o alguna picadura de algún animal, sin darnos cuenta, empieza con un cuadro grave, un cuadro en donde el paciente pues va a presentar primero dificultad respiratoria, así terminando en donde sus vías respiratorias se cierren. Solamente es eso, el paciente puede presentar fiebre, no puede presentar fiebre, y pues bueno, la siguiente. Complicaciones. Hay complicaciones que si no se tratan a tiempo, pues obviamente nos va a llevar a un cuadro más complicado. Aquí lo importante es que la infección no avance a un cuadro de neumonía o un cuadro de meningitis, porque si llega a un cuadro meningio, pues es obviamente un poco más difícil el tratamiento y un poco más tardía la recuperación. Una artritis séptica, una adenitis cervical, una pericarditis o un absceso epiglótico. El absceso epiglótico y la pericarditis ya son muy poco común en esta enfermedad. Aquí lo importante es que cuando llegue al paciente asegurar la vía aérea y en la inspección igualmente checar y hacer una auscultación en los pulmones para ver si no padece de una neumonía. Al igual cuando el paciente ya se encuentra un poco recuperado, pues es también un método de diagnóstico, una radiografía de tórax anteroposterior para saber si no presenta, para saber en la imagen y ver si sus lóbulos no presentan algún tipo de perdón, lo olvidé, para ver si no presenta como un tipo de eh, infiltrados. Y como tal, la meningitis tratarla para no afectar más pues a estas membranas. La siguiente. Pasamos al tratamiento. El tratamiento es un poco es un protocolo que se debe llevar a cabo porque si no tratamos primero la vía aérea y nos vamos con un fármaco que son los antibióticos, pues obviamente no nos va a tener mucho resultado si el paciente ya está llegando a una etapa en donde ya la epiglotis está a punto de cerrarse y pues el paciente es quedarse sin una respiración. Ok, le voy a dar la siguiente. Para el tratamiento de esta enfermedad, el paciente requiere una atención médica de emergencia para evitar una oclusión total. Al paciente hay que permitirle adoptar una posición liberalmente escogida hasta que se asegure la vía aérea en busca de evitar una obstrucción completa. En caso de traslado de un paciente inestable en la sala de quirófano o unidad de terapia intensiva, previamente asegurar la vía aérea. El paciente que se encuentre estable con dificultad respiratoria moderada a leve debe admitirse a una unidad de cuidados intensivos, la UCI, pediátricos para su observación y monitoreo continuo y una evaluación de nasofibroscopía. La administración de oxígeno debe reservarse para los niños con obstrucción de la vía aérea superior, con una hipoxia menor al 92% y una dificultad respiratoria grave. En niños con epiglotis debe asegurarse inmediatamente la permeabilidad de la respiración. Puede llegar a resultar bastante difícil y se debe hacer todo esto pues obviamente por un personal con experiencia. Se requiere de una intubación endotraqueal
hasta que el paciente se haya estabilizado, en un lapso alrededor de 24 a 48 horas. El tiempo total usual de una intubación endotraqueal es menor a las 60 horas y como alternativa se realizará una traqueostomía. Ojo, si antes de estabilizar una vía permeable se produce un paro respiratorio, la ventilación, obviamente con una bolsa, que sería el ambú, y una máscara es una medida transitoria que puede llegar a salvar la vida del paciente. Ahora, en los adultos con obstrucción muy marcada de la vía aérea, pueden ser intubados por igualmente una vía endotraqueal y se va a realizar una fibrolaringoscopía flexible. Otros datos: en el adulto no llega a requerir una intubación, pero se le debe controlar el compromiso de la vía aérea. Si no hay una máxima como tal bloqueo de la vía aérea por parte de los adultos. Si hay una vía permeable, simplemente se coloca la mascarilla de oxígeno y se mantiene a una saturación de oxígeno de no más del 100%, porque igualmente pues sabemos que si supera este porcentaje puede llegar a producir un poco más daño al paciente. Ahora sí, una vez que ya hayamos tratado la vía aérea del paciente en el quirófano, vamos a pasar a la siguiente o de tercera. Ahora, si no tenemos este tipo de cefalosporinas de segunda o de tercera generación, lo más recomendable que tengamos a la mano pues va a ser un trimethoprim con sulfametoxazol, en donde la dosis va a ser de 8 a 12 miligramos por kilogramo dividido en 12 horas por 7 días. De 10 y como segunda opción pues tenemos que pues otro fármaco que va a ser la ampicilina. La ampicilina más el sulbactam, en donde la dosis va a ser de 10 a 200 miligramos sobre kilogramo al día cada 6 horas, igualmente intravenosa. Hay que recordar que los antibióticos se deben de dar en un lapso de 7 a 10 días, porque es el periodo en el cual vamos a atacar pues a la bacteria. Generalmente los doctores lo mandan por 10 días, pero el paciente se lo deja de tomar generalmente el antibiótico al sexto o séptimo día porque en ese lapso es cuando ya desaparece la bacteria. Pero pues si no hay una erradicación de la bacteria, pues bueno, se continúa hasta completar los 10 días. Ahora sí, ¿cómo nosotros como padres, como doctores, debemos de saber cuál es la prevención de esta enfermedad? ¿Cómo la podemos evitar? Pues es simple. Se puede, en cuanto a la prevención, se puede aplicar la vacuna a partir de los 2 meses de edad. Aunque la epiglotis puede ser causada por otros microorganismos, como lo vimos en los otros agentes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pneumoniae. Todas estas bacterias igualmente nos pueden llevar a un cuadro de epiglotitis, pero es menos frecuente. Es por eso que pues debemos de vacunarnos con Haemophilus influenza de tipo B. La vacuna son 3 a 4 dosis. Las 2 dosis principales deben de ser administradas en los niños de los 2, 4 y 6 meses de edad, cuando
aún no cumplen el año. Y va a haber un refuerzo de las vacunas de a los 12 o a los 15 años, en donde ya pues el paciente se va a encontrar, ya se encuentra un poco grande. Es cuando se da el refuerzo. Por eso es importante que todos los padres y como tal nosotros como personal médico pues demos información sobre esta vacuna. Aunque la incidencia de la mortalidad ya ha sido baja en un artículo que estuve leyendo, pues bueno, es importante vacunarlos a los hijos para pues no padecer de esta enfermedad. Bueno, ok, llegamos ya a la parte de conclusiones, a la parte que de acuerdo a todo este trabajo que he hecho, a todas estas presentaciones, he llegado a la conclusión que en las enfermedades de las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, es un problema serio en nuestra población. La incidencia de la epiglotitis ha disminuido significativamente, particularmente en niños, debido a la vacunación generalizada contra la causa más común, Haemophilus influenza de tipo B. Se debe tener una habilidad clínica y un buen interrogatorio para el diagnóstico de esta enfermedad y actuar rápido. Primordialmente en los niños se debe asegurar la vía respiratoria mediante una intubación endotraqueal y en los adultos a menudo se puede controlar con la observación para detectar si tiene signos de compromiso de la vía aérea y como tal, tanto en los niños como en los adultos, empezar con un tratamiento de antibióticos. Aquí están mis bibliografías en donde saqué pues la información más común, en los cuales también pueden llegar a encontrar algunos de los casos que fueron en adultos y la tercera bibliografía es un artículo interesante porque menciona la epiglotitis por Haemophilus influenza tipo B en la era de la vacunación y el cual menciona un caso clínico pediátrico en la etapa pediátrica en niños que no han sido vacunados. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Espero les haya servido. Es muy importante diagnosticar enfermedad. Muchas gracias.